Rachel McAdams y Dylan O'Brien están de regreso en la nueva película Ayuda. Del director Sam Raimi llega esta nueva cinta, por eso hoy hablaremos de esta película y veremos si verdaderamente Sam Raimi está de regreso en el género de horror. Hay que hablar de algo verdaderamente interesante. Sam Raimi es el director de películas de horror que sí, evidentemente lo ha creado en su género, ha hecho muy buenas películas, pero también ha sido el director de la trilogía de Spider-Man y también algo que tenemos que mencionar, y sí tenemos que mencionarlo, es que fue el director de nada más y nada menos que de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Y algo que me gustaría mencionar de esta película es que el concepto original de Sam Raimi era hacer una película de horror. Sin embargo, por diferentes cuestiones, por querer que la película fuera más vendible, por querer que las cosas fueran un tanto más agradables para todo tipo de público, terminó siendo una combinación de una película medio rara. Y es que la película de Doctor Strange en el multiverso de la locura es una película que no le gustó mucho a todo el mundo, debido a que tenía conceptos sí como de terror, pero de repente conceptos neutrales y conceptos normales. Entonces se termina perdiendo como tal cuál es el concepto original de la película. ¿Es una película de horror o es una película de superhéroes o es una película de superhéroes con tintes de horror? Entonces como que este concepto no logró engancharse bien debido a que querían que la película fuera más comercial y mucho más rentable por ser una película del universo de superhéroes. Y por ese motivo la película se siente un tanto extraña. Si tú fuiste de las personas a las cuales dices Doctor Strange me gusta, pero como que no, porque como que le falta algo o como que se siente como que algo no encaja, es precisamente esto lo que se ve evidentemente que no encaja, que es querer hacer o querer tener tintes de horror y sin embargo neutralizarlos demasiado para que la película fuera un tanto más rentable. Por eso Doctor Strange se ve de esta manera, se ve como que sí tiene tintes de horror, pero como que la quisieron hacer más neutral, entonces como que no logran hacer un buen ensamble en algunas cuestiones técnicas de esta película y quedó de este modo. Sin embargo, tenemos que decirlo, Sam Raimi está de regreso con este género de horror, thriller, suspenso con la nueva película Ayuda. ¿Pero de qué va esta cinta? Esta película nos cuenta la historia de Linda, una mujer la cual lleva años trabajando en una empresa y tras quedar a cargo del hijo de su anterior jefe. Ella espera que ser promovida, espera tener un ascenso, pero esto no ocurre. Tras un breve incidente quedarán varados en una isla ambos y aquí es donde empieza a ponerse la cosa verdaderamente turbia e interesante, porque quedarán varados en esta isla y Linda prácticamente sabe muchísimas cosas de supervivencia, pero su nuevo jefe no tanto. Y es aquí donde dirán, bueno, entonces ahora, ¿quién tiene el poder dentro de este lugar, dentro de esta isla? Creo que verdaderamente lo que tiene esta película increíble es la tensión. Creo que es algo que se siente a la simple vista, la tensión que tiene la película, porque sí te mantiene ahí, o sea, te mantiene como al filo del asiento, como al punto de que no sabes qué va a ocurrir y a veces en lo que provoca demasiado y lo que creo que encaja perfecto en el género de suspenso y thriller es el no conocer del todo las motivaciones de tus personajes. Y es que de repente dices, ok, están empatizando, no están empatizando, y creo que ese es el efecto principalmente de una película de suspenso, el no saber qué viene, el no saber qué espera, el no saber qué sigue, y toda la película transcurre así. Algo que hay que mencionarlo que me gustó demasiado de esta cinta es que no tienen una duración muy larga para brincar a la acción. Es decir, tenemos las primeras secuencias, las cuales pueden empezar un tanto muy pero muy despacio, pero rápidamente nos vamos a la acción principal de la película. Y es aquí donde toda la cinta vamos a estar con este dime y direte acerca de acción y vemos todos estos tintes de horror que caracterizan a Sam Raimi en una película. Lo que también tenemos que aplaudir demasiado es que la película es protagonizada por Rachel McAdams y Dylan O'Brien. Y si te suena el nombre de Rachel McAdams y dices, ¿cómo Rachel McAdams en una película de thriller suspenso? Si estamos acostumbrados a verla en películas más románticas, en películas un tanto más amenas, pues sí, llega en este nuevo formato, llega y se arriesga en este nuevo género y lo hace de una manera impecable. Creo que la actuación de Rachel McAdams en esta película es verdaderamente de aplaudirse. Creo que todo lo que transborda su personaje, cómo lo aborda, cómo actúa, cómo hace toda esta sinergia con él y cómo poco a poco vas conectando con este personaje, es lo que hace que verdaderamente sea de aplaudirse. Además, Dylan O'Brien también hace un trabajo excelente como este jefe egocéntrico y ambos en la isla
hacen una sinergia increíble. Creo que la película es más lo que te ofrece, es más el suspenso, es más las actuaciones y las participaciones, y te das cuenta que solamente tienes dos elementos en toda la película y sabes cómo trabajar con ellos y haces que toda la tensión se vaya sintiendo y todo esto vaya abordándose muy pero muy bien. De repente a veces en una película ocupamos más personajes, ocupamos más cosas que vayan transcurriendo, pero en esta cinta solamente son dos personajes prácticamente en toda la película, y los dos personajes logran transmitirte esa química, logran transmitirte el efecto sorpresa, logran transmitirte el efecto horror, logran transmitirte el efecto suspenso, y creo que ese fue el reto más grande para ambos. Creo que el haber trabajado en esta mancuerna es lo que hace que funcione muy pero muy bien esta película, que definitivamente no sabes hacia dónde va, no sabes qué es lo que va a ocurrir, y es precisamente eso lo que hace que Sam Raimi sea tan buen director en este tipo de cintas, en este tipo de películas de thriller, suspenso, horror. Es algo muy característico de él y esta película no es la excepción. Si tú eres amante de las películas de Sam Raimi, pero precisamente de este tipo de género, esta película te dice, aquí está de regreso y va a ser más cintas así. Otra cosa que también se agradece demasiado de esta cinta es que se siente como una historia original y no como un remake o un refrito de cosas que ya se hayan hecho anteriormente. De repente vemos el Superman número 2000, vemos el Batman número 4000, o vemos películas que ya simplemente siguen reciclando y reciclando y reciclando y haciendo nuevas versiones de películas que ya se han hecho cientos y cientos de veces. En esta ocasión, en esta película, el concepto se siente nuevo, se siente fresco y se siente muy pero muy auténtico, obviamente y evidentemente todo cuidando la línea del horror, la tensión y el suspenso, y es lo que logra transmitirte esta película, por lo que en una opinión personal creo que es una película que sí o sí la vas a disfrutar mucho mejor en una pantalla grande si te gusta todo este tipo de género, todo el tipo de género de tensión y suspenso. No es una película de terror, no vas a ver fantasmas, no vas a ver ese tipo de cosas, pero sí es una película de suspenso, sí es una película que te mantiene ahí, que te mantiene al borde, que te mantiene a la expectativa de saber qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a pasar, y eso hace que valga demasiado la pena. Si, lo reitero, lo repito, eres amante de este tipo de cosas, eres amante de estar ahí o simplemente quieres pasarla bien y ver una película que te mantenga al tanto, alerta, y que no sepas hacia dónde van a venir las cosas, qué es lo que va a ocurrir, con giros sorpresivos, hay que decirlo. A veces dices, probablemente pueda pasar esto, probablemente no, pero a veces sí te sorprende demasiado porque tiene unos giros que no te esperas, unas volteretas que no te esperas, y el final, que hay que mencionarlo, el final de la película es un final auténtico de suspenso. Creo que eso es lo que hace que la película sea un thriller de suspenso al 100%, porque a veces dices, bueno, ok, termina de esta manera, ok, no el final que esperaba, no era esto, no era lo otro, pero esta película te deja con todo el suspenso a todo lo que da. Una cinta que no te puedes perder en la pantalla grande y que definitivamente es una excelente elección. Ayuda.